Hey guys, this is Edgar from Kiwi.com. Today's video is about Gold Coast for students, but however I'm gonna be speaking in Spanish because a lot of people is asking. There's a lot of people traveling from Latin countries here to Australia for student purposes. Okay. Yo llegué en 2016 a Australia y cometí algunos errores que me gustaría que la mayoría de la gente que viene de Latinoamérica tome en consideración antes de tomar la decisión de ir a vivir a grandes ciudades. Ahorita estoy viviendo en Gold Coast y creo que fue una muy buena decisión. Los salarios son altos, como en las ciudades de Sydney o como en la ciudad de Melbourne. Pero la diferencia es en cuanto a la renta. La renta aquí en Gold Coast es más barata. Por ejemplo, aquí está un ejemplo, aquí son $360 a la semana, pero es privado, ¿no? Nada más estoy yo con mi esposa y tenemos un buen tamaño de departamento o casa, ¿no? Y en las ciudades grandes por 360 no encuentras nada así, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar algo bueno en las ciudades. Hay mucha competencia, todo el mundo está buscando lo más barato y por lo general con esa cantidad de dinero solo encuentras habitaciones para compartir con otras personas la casa, ¿no? Y puede ser interesante al principio cuando llegas, sobre todo si llegas solo, tener flatmates, ¿no? Gente con quien compartes la casa. Está bien, pero para nosotros no funciona porque pues ya queremos nuestro propio espacio, nuestra privacidad y entonces nos conviene bastante una casa privada. En cuanto al trabajo, es fácil encontrar trabajo aquí en Gold Coast, aunque está lo de la pandemia todavía. Es difícil para el sector turístico aún, pero en general ya hay más movimiento de gente, ya hay más tiendas abiertas, no hay tantas restricciones como al principio de la pandemia y bien, ¿no? Ahora la cosa es esperar a que la frontera se abra. No sé bien cuándo van a abrir, creo que es hasta el próximo año o a finales de este. Y bueno, una de las cosas que les sugiero cuando estén con todo el proceso de venir acá a Australia a estudiar, porque mucha gente viene, al menos en mi país, no tenemos otro tipo de visa para venir aquí. Entonces, el primer paso que hacemos es ir con el agente de migración o con los agentes de estudio. Y son buenas personas, te ayudan mucho, pero siempre comparen, siempre busquen qué opciones tienen, ¿no? Porque en algunos casos, si el agente te dice, oh, vete a esta ciudad, a esta universidad, es la mejor que hay para lo que quieres estudiar. Puede que no sea tan cierto y puede que sea muy cara esa universidad, ¿no? Yo al principio entré a una escuela que se llama Melbourne Polytechnic y era muy cara, ¿no? Y no sabía que había otras opciones porque me quedé con la idea de que mi agente me estaba dando la mejor opción, ¿no? O sea, no tomé el tiempo para buscar opciones. Y aquí en Gold Coast o en las zonas de ciudades más pequeñas, la educación es más accesible, es más fácil pagar la universidad. Los tiempos para pagar la universidad también son más relajados en cuanto comparo con Melbourne, ¿no? Las universidades allá son mucho más caras y en muchas ocasiones tienes que pagar todo de un jalón, ¿no? O sea, todo el semestre. Y sí es bastante dinero, sobre todo para gente que es de México, de Latinoamérica, cuando comparas el dólar.
que son 14 o 15 pesos mexicanos, sí es una muy fuerte inversión, ¿no? Y para ser sincero, la calidad de estudios tanto en Melbourne como aquí no cambia. Sigue habiendo ciertos problemitas en las universidades, cosas que no nos gustan, pero bueno, eso es para otro video. En fin, si les gustó este video, muchas gracias. Espero que esta información les sirva y den un like, suscríbanse y nos vemos en otro video, ¿vale? Bye.